¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas parejas que lamentablemente no pueden tener hijos. Estamos hablando de la fertilización asistida o fertilización in vitro y todos los dilemas que conlleva este tema. Tanto es así que el tema llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del reclamo de una pareja hacia una clínica para descartar los embriones que estaban crioconservados. Y la tenemos hoy, le agradecemos profundamente su visita aquí en Perfiles a Belén Barbero, que es abogada, es docente de la Cátedra de Ética de la carrera de Biotecnología, bueno, conferencista, bueno, autora de varios ensayos y publicaciones sobre este tema, que presenta, como decimos, una serie de dilemas: qué hacer con los embriones crioconservados, qué ocurre cuando una pareja se separa, ¿no? Si existe alguna laguna legal, ¿no? Porque esto lo tiene que regular el Congreso, no lo tiene que regular el Congreso. El fallo de Murillo versus Costa Rica, ¿no? Que bueno, sentó un precedente importante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, si puede haber alguna intervención arbitraria del Estado frente a una decisión personal. Todos estos temas, no sé si vamos a alcanzar con estos minutos aquí, en segundos, con Belén Barbero. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? Gracias por estar, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y por esta posibilidad. Bueno, primero en lo personal, ¿por qué decidiste involucrarte en este tema tan complejo? Bien, porque creo que es un tema que preocupa y también que ocupa, ¿no? Y bueno, trabajando un poco o estudiando desde la bioética fundamentalmente, creo que es una cuestión interdisciplinaria que se cruza desde varios ámbitos y trabajar lo que tiene que ver con la dignidad de la persona, con la vida de la persona. Cambios constantes que se van dando en la sociedad, un movimiento feminista que cambia la mirada de la mujer sobre su propio cuerpo, las discusiones que se fueron planteando en estos últimos años con leyes que fueron discutiéndose y apareciendo, y leyes que quedan pendientes todavía, temas que hay que seguir trabajando y seguir tratando. Vamos a aclarar que Belén es abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Así es una mirada jurídica de este tema. Y con esto varias preguntas, ¿no? Bueno, muchas parejas tienen problemas para tener hijos. Recurren a la fertilización con varios embriones en muchos casos. Algunos llegan a la concepción. Otros, bueno, está el debate de cómo si se descartan o no. Pero para comenzar por el principio, ¿cuándo empieza la vida? ¿En un laboratorio o en el útero de una mujer? Bien, es una discusión que viene, bueno, arraigada de hace muchos años y que continúa, si bien de alguna manera el derecho con nuevas leyes y con jurisprudencia de gran importancia ha ido de alguna manera como marcando o delimitando un camino, no deja de ser un tema que se sigue debatiendo, y por eso la importancia que hay de una ley expresa en la materia, de una ley realmente en la materia, como para poder, digamos, acomodar esta cuestión y que no tenga que ser camino transitado obligatorio lo judicial cuando se suscitan algunas diferencias sobre esto. Como bien mencionabas vos en la presentación, hay un fallo que fue de gran trascendencia en la materia que analiza esta idea de concepción cuando hablamos de lo que tiene que ver con la fertilización in vitro y lo que tiene que ver con la concepción propiamente en el seno de la mujer, en el seno materno. ¿Y por qué analiza esta cuestión? Es un país
Costa Rica, que lo que hace a través de su Corte Suprema, dar por anulado un decreto por inconstitucional que establecía la posibilidad de que las parejas tomen este camino de la fertilización asistida en casos de que no puedan, por medios naturales, digamos, poder llegar a concebir. De esta manera, al anular este decreto, se suscitan diversas cuestiones relativas a los derechos de estas parejas, de esta familia, el derecho a la vida también, obviamente, que es como el punto inicial de todo este debate, y lo que aclara un poco este fallo, perdón, No. es poder establecer la distinción que hay cuando hablamos de concepción, ¿sí? Podemos estar hablando de concepción si hablamos desde una cuestión más tradicionalista en lo relativo a la unión del óvulo y el espermatozoides. Sí. Lisa y llanamente la fecundación, partimos de esa idea concibiéndolo como una idea de concepción, o una mirada más actual, una mirada más moderna en relación a esto, que plantea que si no hay viabilidad por sí mismo, esa fecundación no puede ser concebido como el inicio de la vida, y por lo tanto es necesaria la implantación en el seno de la mujer para que esto pueda llegar a concebirse propiamente como la vida. O sea que la concepción, para ser gráficos, comienza en el útero de una mujer. Bien. ¿Bien? Eso, sí, vamos por ese camino. Sí. Claro, no, para llegar, o sea, porque el planteo del dilema es qué hacer con los embriones en laboratorios. O sea que el embrión sería un proyecto de vida, en tu criterio. En realidad es una cuestión, digamos, que justamente en la práctica va, podríamos decir, descartando o, bueno, justamente delimitando un camino cuando se analiza qué se hace con ese embrión, porque si estaríamos hablando de una vida propiamente dicho, sería muy complejo el tratamiento que se le da actualmente, ¿sí? Esto del congelamiento, del estudio para ver si tiene anomalías o si no las tiene, si es viable o no es viable. Entonces son cuestiones que de alguna manera van delimitando este campo, pensando en que en realidad no estamos hablando propiamente de una vida hasta que no sea implantado en el seno materno, digamos. Claro. Hay alguna corriente de opinión que plantea de que no tiene que haber una legislación porque ya al existir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, prácticamente estaríamos planteando, digamos, un hecho, no lo quiero minimizar, pero un hecho menor como es un embrión y no algo concebido, ¿no? Bien, sí, en realidad no es minimizar tal cual como vos lo planteás, Guillermo, porque lo que se plantea hoy doctrinariamente y jurisprudencialmente es que quien puede más puede menos. menos, es ¿no? un dicho del derecho viejo. Sí, es así, viejo claro, entonces si estamos pensando en una interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas o sin plazo cuando existan otras cuestiones como son las tratadas por la ley, que tienen que ver cuando exista un peligro en la vida de la mujer o cuando haya sido resultado de una violación y demás, sin duda que si estamos hablando previo a todo ese periodo, estaríamos, digamos, hablando de que está ya tratada la cuestión. El problema es digamos, que en la divergencia de opiniones y de concepciones, siempre que hablamos de la bioética, como de la mayoría de las ramas del derecho, estamos de alguna manera discutiendo cuestiones que tienen que ver con muchos aspectos, ¿sí? Desde la cuestión ética, de la cuestión religiosa y desde la cuestión científica fundamentalmente. Una ciencia que avanza constantemente, ¿no? Y un derecho que trata de correrla, claro, y que a veces no llega a alcanzarla en el momento preciso. Entonces creo que la idea o la necesidad de plantear una ley es justamente para sentar algunos principios comunes que se podrían llegar a tener y que no tenga que ser una discusión en cada caso en concreto, ¿sí? Es decir, tendría que existir una ley del Congreso que específicamente trate este tema, ¿no? Sí. Porque la reforma del 94 habla de la vida desde la concepción y estamos discutiendo qué es la concepción, ¿o no? Exacto, va por ahí, y aparte una deuda pendiente que queda desde la propia ley que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que el tema de la fertilización asistida es un tema que se va a tratar por una ley especial. Entonces es una cuestión también que queda como algo que tiene que aparecer. Algo que tiene que aparecer. Tiene que llegar. ¿Qué ocurre cuando una pareja se separa? Porque en este caso el que llegó a la corte
bueno, hubo un planteo de las parejas. En el caso de Costa Rica fueron varias Sí, parejas, sí, varias parejas que no podían concebir. Exacto. Y que le negaban el derecho, ¿no? O sea, el derecho a concebir está más allá, en tu criterio, del pensamiento del Estado, del gobierno de turno. Sí, y aparte hay principios ya establecidos como tiene que ver con la progresividad y con determinadas cuestiones donde, bueno, el derecho, digamos, en ningún caso puede considerarse absoluto y por lo tanto cuando surge la necesidad de una pareja, la planificación familiar, el deseo de ser madres, de ser padres y demás, tiene que ser una cuestión prioritaria, digamos, sin duda. Ajá. En este caso, la pareja se separa, ya tiene una nena y dice, bueno, pero yo no quiero más estos embriones. La clínica dice, no lo vamos a desechar. Decime, ¿puede haber, o sea, puede plantearse algún tipo de objeción de conciencia en qué hacer con esos embriones? ¿Crees que es factible o hay que basarse en un principio general de que todavía no hay vida? No, creo que en realidad hoy, a pesar de que no hay una norma expresa en esta cuestión, sí hay cuestiones relativas a lo que tiene que ver con el consentimiento informado, por ejemplo, con cuestiones que son anteriores a esta toma de decisiones y que si ya están plasmadas y están hechas de una manera, digamos, correcta y acorde a derecho y demás, se pueden zanjar estas discusiones o estas situaciones que se pueden plantear después. Un poco hablando con personas, que aclaro esto, que mis conocimientos médicos son escasos, digamos, ¿no? Pero hablamos de conocimiento jurídico, claro, pero hablando, y de la voluntad de las personas. Sí, fundamentalmente. Y hablando un poco con médicos que se especializan en esto y que se dedican a la materia, lo que ellos también han visto a lo largo del tiempo es cómo a través de los diferentes estudios y de las diferentes cuestiones, hoy la congelación es menor que lo que sucedía antes, donde se congelaba todo y después se veía qué se hacía con los que no eran viables o que se presentaban determinadas cuestiones, entonces podía suscitarse mayores discusiones, digamos. Hoy es menor esta discusión que se puede plantear, pero obviamente tiene una cuestión a resolver, que es el inicio de toda familia, es bajo ciertos principios o ciertos objetivos, y cuando se separan pueden surgir estas diferencias, ¿no? Bueno, yo quiero mantenerlo, yo quiero que no se mantenga, ¿no? Esta cuestión. Y entonces ahí es donde surge el conflicto, porque en realidad si pensamos en que los dos, más allá de la separación, están de acuerdo, ¿no?, en que se finalice con la criopreservación, no se generaría en realidad una complicación en la actualidad. Claro. ¿Bien? ¿Te parece hacer una pequeña pausa? Pues queda pendiente. A disposición. A ver si se puede resolver este dilema. ¿Qué pasa cuando la mujer quiere y el hombre no quiere? ¿Qué pasa cuando fallecen? Bien. ¿Qué ocurre cuando falleces? Bueno, todos estos temas están pendientes y a ver si podemos alcanzar a tratar también el alquiler de vientres, que genera también una cuestión ética y jurídica, ¿no? El alquiler de vientres. ¿Qué pasa cuando aquella mujer que lo engendra dice, bueno, pero yo lo siento como propio al bebé? Qué complicado. Enseguida con la doctora Belén Barbero aquí en Perfiles de Hoy. Bien, seguimos con la doctora Belén Barbero, abogada, analizando esta problemática y estos dilemas fundamentalmente que se presentan en la sociedad desde el punto de vista ético y jurídico y bioético, con los embriones congelados, la crioconservación, qué hacer, esta tensión entre la voluntad y el Estado y el gobierno en muchos casos, como citamos el caso de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, y surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre en una pareja cuando no puede tener, recurre a los embriones congelados, el día de mañana uno quiere mantenerlos y el otro no?
¿Cómo se resuelve ese dilema? Bien, sí. Y un tema también importante que me pareció resaltar en la conclusión que hiciste recién tiene que ver con la cuestión de la investigación, ¿no? Sí. Que no lo podemos dejar de lado y que no es menor en una época como esta, donde decíamos hoy la ciencia avanza de la manera en que avanza. Pero bueno, específicamente en esta pregunta creo que tenemos que remontarnos a lo que dijimos hoy sobre la cuestión del consentimiento informado, ¿no? Y ya hay una normativa sólida y una normativa específica de la información que la persona debe recibir antes de someterse a cualquier tipo de tratamiento médico, y esta relación médico-paciente que es fundamental para que el paciente tome conocimiento de toda la realidad frente a someterse a estas cuestiones. Muchas veces sucede en la práctica que esta cuestión del descarte, podríamos decir, como se ha tratado en algunos proyectos de ley de la crioconservación, entra en conflicto cuando no se le informa de antemano a esta pareja o a esta familia que va a tener que someterse a una decisión judicial en caso de algún tipo de discordancia o falta de decisión sobre el tema. Entonces, que en el consentimiento informado todas estas cuestiones ya estén preestablecidas, que estén analizadas, que se le brinde la información completa, de alguna manera evacúa todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, establecer qué va a pasar en caso de disidencia de la pareja a la hora de tomar una decisión respecto a esto y cuál va a ser la solución posible, es importante para evacuar, digamos, esta cuestión. Siempre también entendiendo que el derecho ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con las decisiones sobre el cuerpo de la mujer, y que obviamente no puede ser hoy pensada la posibilidad de someterla obligadamente a continuar con este procedimiento en caso de su negativa, ¿no? De una voluntad negativa. ¿Y si la pareja fallece, cómo se resuelve ese tema? Bien, judicialmente sí, porque está prohibido post-mortem la toma de decisiones respecto a lo que tiene que ver con la crioconservación. Por lo tanto, desde el momento en que se unen el óvulo y el espermatozoides, pasa a ser de titularidad de ambos, digamos. Entonces, frente a el fallecimiento de uno de ambos, es necesario, entre comillas podríamos decir, suplir esta voluntad, y puede suscitarse la posibilidad de tener que atravesar un proceso judicial para tomar una decisión definitiva. ¿Y a dónde irían esos embriones? ¿Y a dónde irían? ¿A dónde irían? ¿A dónde irían? Disculpame la simpleza de la pregunta, ¿no? Pero ¿a dónde irían estos embriones? ¿Si se descartan? No, si se descartan, se descartan. Ajá. Pero si la pareja fallece... Puede haber estado establecido por medio del propio consentimiento que sean para donación, por ejemplo, y que se donen. Claro, algunos piensan que no deberían descartarse y deberían ser sujetos a futuras investigaciones. Por ejemplo, investigaciones. Por ejemplo. También. De investigación. De hecho, los proyectos de ley que actualmente, o el proyecto de ley que actualmente se está tratando en la legislatura, que ingresó ahora para no perder estado parlamentario, porque los proyectos anteriores lo habían ya perdido, digamos, ahora en febrero, establece esta cuestión de que en principio se congelan por 5 años, digamos, y si no hay una nueva manifestación expresa de voluntad para que continúe, son, digamos, establecidos para la investigación. O sea, ya hay una cuestión que de alguna manera se va salvando en un proyecto de ley. Igualmente se notifica el vencimiento del plazo para que la pareja pueda dar su conformidad, o para que pueda decidir continuar con el congelamiento en caso de que también sea una decisión. Pero al menos frente al silencio ya hay, digamos, alguna salida que tiene que ver con esto de la investigación, que también tan importante es hoy en día, ¿no? Sí. ¿Y hay algún planteo ético o jurídico con respecto al alquiler de vientres? Es decir, ¿cómo se resuelve ese dilema cuando, llegado el momento de los 8 o 9 meses, la mujer que ha alquilado su vientre dice, yo lo siento como propio a este bebé? ¿Cómo se resuelve eso? Que bueno, sí, también muy complejo, y aparte entramos en esta cuestión de que al no haber una normativa específica en la materia que resuelva esta cuestión, queda de alguna manera la situación sometida a los tribunales que actúen y a la opinión, digamos, o los principios que se apliquen en la materia para poder resolverlo. Entonces es muy complejo, porque así es como vemos juzgados o tribunales de primera instancia que resuelven de un modo y que a la alzada
pasada, digamos, al pasar a instancia siguiente, pueden modificarse estas cuestiones, digamos, según los criterios que se apliquen o la jurisprudencia que se aplique. Entonces es una cuestión muy compleja y por eso volvemos al inicio, la necesidad de plantear una ley que establezca, digamos, estas cuestiones como para poder resolverlas. Y también esto que hablábamos en un principio, lo que tiene que ver con los principios de progresividad y con la cuestión de que no es absoluto el derecho bajo ningún punto, entonces se van a analizar diferentes cuestiones que tengan que ver con esto. En principios generales, digamos, ¿prevalece la voluntad de la pareja o de la mujer en tu criterio? ¿Debe prevalecer? ¿Debe prevalecer? Sí, debe prevalecer. ¿Sí? Igualmente debemos también... Digo, porque te hago esta pregunta sí. porque hay tribunales, si va a judicializarse el alquiler de vientre, el descarte de embriones, hay tribunales que pueden pensar de una forma, Sí. otros tribunales pueden pensar de otra forma, un tribunal de familia puede pensar de otra manera, un tribunal de otro fuero puede pensar distinto, ¿no? Sí, totalmente. Es el problema que genera la laguna en el derecho, digamos, y esta cuestión de la interpretación cuando no hay una norma expresa. Pero creo que también tenemos que ir un poco al inicio de esto y cuán real fue la información que se le brindó a esta mujer al momento de someterse a este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Y proteger a esta persona si consideramos que fue vulnerable o no, o vulnerada o no, al momento de tomar una decisión como la que se toma. Creo que en eso el derecho sí es claro en todos los ámbitos, digamos, en la protección de la persona, de su dignidad y de lo que tiene que ver con la toma de decisiones frente a la certeza de la información que recibe. Entonces, un puntapié, digamos, un inicio en este tema para evaluar la voluntad de la mujer, si realmente es la que debe prevalecer o no, tiene que ver también con esto, ¿no? La vulnerabilidad en la que se encontraba esa mujer a la hora de la toma de la decisión y cuál fue la información que recibió a través del consentimiento informado para poder seguir adelante con este proceso. Está bien que la Corte llame a audiencias públicas, es un tema tan complejo, ¿no? Porque, es decir, tenemos algunos otros temas que vamos a hablar en algún momento, ¿no? Pero tenés parado el tema de muerte digna, ¿no? Sí. O llamado eutanasia, como quieras llamarlo, en el Congreso Nacional. Bueno, la ley del aborto atravesó cualquier tipo de ideología política porque, bueno, ¿y esto crees que debe ser materia de...? Por la importancia podríamos decir que sí, ¿no? Creo que a los que nos gusta el derecho o a los que nos gustan las cuestiones de salud relacionadas con el derecho, el tema de la discusión de la ley del aborto fue, podría decir, hermoso, digamos, ¿no? Y fueron días en que uno disfrutó de escuchar personas especializadas en la materia y demás para poder tomar quizás un concepto más concreto de estas cuestiones. Entonces, en relación a eso, sí, creo que los que de alguna manera disentimos, y me atrevo a ingresar a ese grupo en la necesidad de una audiencia pública, tiene que ver porque creemos que hay cuestiones que ya están establecidas. Entonces que no es necesario en este momento reabrir un debate que va a traer, digamos, a colación muchas cuestiones que fueron ya debatidas y que hoy hay una ley que de alguna manera dejó sentados esos principios y estableció hacia dónde va el derecho a la hora de la toma de decisión en lo que tiene que ver con la interrupción de un embarazo y con el inicio de la vida, digamos. Ajá. Lo que restaría es, digamos, es una ley que específicamente establezca, digamos, la concepción in vitro. Sí, o el descarte específicamente. O el descarte específicamente. Exacto, sí. ¿Y qué pasa en caso de discordancia entre los titulares de la crioconservación? Y los titulares de la clínica también. También, que deberían hacer lo que la ley manda. La ley. O sea, y una resolución de la Corte ya sería, digamos, un precedente importante para que los tribunales inferiores resuelvan. Sigan una línea acorde. Ha sido un placer, Belén, ¿eh? Gracias por estar por aquí. Bueno, el placer es mío y gracias por poner estos temas en agenda, al menos para que se charlen y para que podamos compartir opiniones y demás cuestiones relativas a esto. Bien, Belén Barbero estuvo con nosotros en Perfiles. Gracias a toda la producción en el día de hoy. Hasta nuestro próximo encuentro.